Hola jovencitos, espero se encuentren muy bien. Vamos a ver este tema que es de una profundidad y una relevancia pues notable ahora que estamos viviendo esto del COVID, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la respuesta inmune. Entonces vamos a ver lo que son mecanismos de control de la respuesta inmune. O sea, para poder entender lo de cómo se controla, digamos, la respuesta inmune, tendríamos que intentar de comprenderla en términos de señales, ¿no? Señales positivas, on, de activación, y señales negativas, off, de inactivación, ¿no? De tal manera que podamos luego comprender por qué la respuesta contra antígenos propios es rara y la respuesta a un antígeno particular no se incrementa pues de una manera descomunal, eh, y no haya pues un daño producto de la respuesta inmune en condiciones normales. Lo primero que vamos a abordar es el tema de la tolerancia, que es un mecanismo clave para controlar la respuesta de linfocitos a los antígenos. ¿Y qué es tolerancia? Estado de no respuesta para un epítopo antigénico en particular. Es decir, esto ocurre cuando la interacción entre el linfocito con el antígeno en particular termina en una señal de inactivación en lugar de una señal de activación. La célula o el individuo tolerante es el que sufre esa interacción tolerizante, ¿no? O sea, la célula es la que se toleriza. ¿Cuáles son las células pues que se pueden tolerizar? Los linfocitos. ¿Por qué? Porque son las únicas células con receptores antígeno específicos. Esta tolerancia puede ocurrir en cualquier momento de la ontogenia de la célula, siempre y cuando ya el linfocito haya expresado un receptor para el antígeno. De tal manera que podemos clasificar la tolerancia en dos, ¿no? Tolerancia central y tolerancia periférica. Tolerancia central ocurre pues en estadios tempranos del desarrollo del linfocito, ¿no? Linfocitos inmaduros, ¿verdad? Y tolerancia periférica ya ocurre que se induce la tolerancia en linfocitos maduros. Entonces, luego vamos a detallar cada uno de estos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son las dos consecuencias principales en la inactivación de linfocitos? Pues hay dos, básicamente, delección, es decir, la célula expuesta al antígeno es eliminada, como dice aquí, por apoptosis, ¿no? Por ejemplo, si hay un fuerte reconocimiento con un antígeno y el linfocito está inmaduro, bien sea B o T, entonces hay una eliminación, ¿verdad? Se elimina, ese clon se elimina. O la otra es la anergia, que son células expuestas al antígeno, terminan en un estado inactivo o de no respuesta, es decir, no se eliminan, sino que quedan como en pausa, en stand-by, ¿verdad? Estos dos mecanismos de anergia y de elección no son mutuamente excluyentes, puesto que una célula energizada puede posteriormente ser eliminada, ¿no? O deleccionada. Sin embargo, como hemos visto en el fenómeno de edición del receptor muy claramente con linfocitos B, cuando vimos la biología del linfocito B, vimos que había manera de darle una segunda oportunidad a un linfocito que estuviera reconociendo con mucha avidez a un antígeno propio y que por un mecanismo genético de generar mutaciones se podía hacer que el linfocito perdiera afinidad por el antígeno propio y entonces dejaba de estar en situación de anergia y pasaba a ser un linfocito maduro. Bueno, ¿cómo es la inducción de tolerancia en linfocitos T y B inmaduros? Pues ahí tenemos como tema relevante la selección negativa para la prevención de la autoinmunidad. Entonces nosotros sabemos pues que este proceso de reordenamiento genético BDJ, tanto en células T como en B, ¿no?
en cadenas livianas y pesadas en B y alfa y beta, especialmente en las células T, van a generar un número gigantesco de receptores antigénicos, de tal manera que se pueden generar clones con especificidad por antígenos propios, ¿no? Pues aquí lo vemos. Aquí tenemos una célula B inmadura, por ejemplo, ¿verdad? Con alta avidez antigénica. Entonces tiene la posibilidad de, por edición del receptor, cambiar la avidez, perder avidez, y finalmente salir de la energía y pasar a madurar como un linfocito B maduro, ¿no? Y lo otro es que, como ustedes saben, en el estadio de célula Pro-B, si no hay un rearreglo productivo de las cadenas livianas y pesadas, pues la célula va a morir. O en el estadio de pre-BCR, o sea, en una célula inmadura, si tiene demasiada avidez antigénica, entonces esta célula va a ser eliminada, ¿verdad? Bueno, entonces hay un proceso de selección que va a eliminar a las células inmaduras con afinidad por lo propio, que se llama selección negativa, ¿no? ¿Dónde ocurre eso? Funcional, específicamente en órganos linfoides primarios, es decir, el fenómeno de selección negativa en órganos linfoides primarios garantiza lo que llamamos la tolerancia central. Aquí lo vemos, pues, acá en el linfocito T, ustedes se recuerdan, ¿no? Aquí este linfocito ya pasó un primer proceso de selección negativa, que fue el de cuando era doble positivo, ¿cierto? Cuando era CD4 más CD8, o sea que aquí no debería ser single, sino D. Entonces, ya pasamos ¿no? Estos fueron timocitos que no fueron seleccionados negativamente, ¿no? Porque no presentaron mucha afinidad, pues, por, por antígenos propios. Y luego observen que viene otro mecanismo o mejor, disculpen, este fenómeno del doble positivo, cuando el timocito es CD4 más CD8 más, es cuando se generan las cadenas alfa y beta apropiadas, de tal manera que se genera un receptor apropiado, ¿no? Si no se genera el receptor apropiado, entonces, o sea, la célula es eliminada. Ahora, si esa célula no es eliminada, entonces pasa a interactuar con las células interdigitadas, ¿verdad? Estas en la unión corticomedular, que los educan a reconocer a las a las moléculas MHC, ¿no? Entonces, si hay un reconocimiento muy potente, porque por supuesto van a presentar péptidos propios, si hay un reconocimiento muy fuerte, entonces van a sufrir selección negativa. Entonces el linfocito es eliminado. Pero si no, entonces continúa la selección positiva. Entonces, aquí ya se va a garantizar una célula tolerante, ¿no? Es decir, ya sufrió la tolerancia central. Y en las células B, lo que le decían, lo que mencionábamos ahora, ¿no? Ocurre esto es en médula ósea, ¿verdad? Aquí lo vemos. Si la célula B inmadura tiene reactividad por lo propio, bien sea por antígenos solubles o por antígenos particulados presentados por una célula, o más bien en la superficie de una célula, o sufren de elección, que es en este escenario, sufren de elección, o sufren anergia. Pero la anergia tiene la ventaja de que por el fenómeno de la adición del receptor, la célula B inactiva puede volverse una célula B que ha perdido afinidad por lo propio y hacer parte de las células B maduras, ¿no? Y en este caso sale de la médula ósea. O si el fenómeno de edición del receptor no permitió que el linfocito B perdiera afinidad por el antígeno propio, pues entonces este linfocito termina siendo deleccionado.
Bueno, ahora, uno se hace la pregunta, bueno, si la selección negativa elimina linfocitos con potencial para reaccionar con lo propio, entonces, ¿por qué ocurren reacciones autoinmunes? Bueno, entonces se ha planteado lo siguiente, ¿no? Y es que algunos linfocitos T con reactividad para componentes propios, especialmente estos que expresan un TCR con afinidad por MHC más péptido, por debajo de un umbral crítico necesario para ser deleccionado en el timo, entonces pueden escapar del proceso de selección negativa y por tanto migrar hacia la periferia, ¿no? Estas células T específicas para moléculas propias ausentes en el timo o presentes a niveles bajos pueden evitar inducción de elección o de energía en el timo y hacer pues parte del pool de células T periférica. Sin embargo, entonces la pregunta es, ¿por qué no causan respuestas autoinmunes? ¿No? Estas linfocitos T que no fueron eliminados porque estaban por debajo del umbral crítico. O sea, umbral crítico quiere decir que si la interacción del linfocito con el péptido propio, ¿cierto? Presentado por MHC, no fue lo suficientemente eh, eh, duradera para mandar una señal negativa, entonces queda por debajo del umbral crítico, ¿verdad? Y por lo tanto no fue deleccionada y puede hacer parte del pool de células T periféricas. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué entonces estas no causan respuestas autoinmunes? ¿No? Entonces, estos son los mecanismos que se han propuesto para evitar respuestas autoinmunes de células T por debajo del umbral crítico, como por ejemplo que las células T autorreactivas se eliminan en la periferia por el proceso de muerte celular inducida por activación. Muerte celular inducida por activación, que involucra la interacción fosfat-ligando, este que ven aquí, ¿no? Entonces, esta interacción fosfat-ligando lleva a que la célula muera por apoptosis, las células autorreactivas. O la otra es que células tisulares que expresan el antígeno propio al cual células T pueden responder, quizás no expresan moléculas coestimuladoras. Entonces ustedes saben, si hay señales coestimuladoras, además de la señal de la interacción entre MHC péptido TCR, entonces la célula se activa. Pero si estas señales coestimuladoras no están, entonces, si estas señales no están, entonces la célula entra en anergia por ausencia de señales coestimuladoras. Bueno, hay evidencia también de que la selección negativa, un tercer mecanismo, de que la selección negativa de células B autorreactivas no es tan rigurosa como la de las células T, por lo que se pueden encontrar células B autorreactivas en la periferia. Pero no nos olvidemos que la respuesta a antígenos propios, si la respuesta es timo-dependiente, va a requerir de la colaboración de las células T helper, ¿cierto? De tal manera que, como ustedes lo ven aquí en la diapositiva, si hay colaboración de la célula T, la célula B se activa, secreta anticuerpos. Pero si no hay, como ustedes ven aquí, si no hay colaboración de célula T, la célula entra en anergia. ¿Okay? Bueno, ¿cómo es el tema de la inducción de tolerancia por antígenos foráneos en animales inmaduros? Resulta que si las células T y B inmaduras se exponen a antígenos foráneos, generalmente se induce tolerancia. Bueno, esto ya lo podemos deducir o inferir del tema de la teoría de la selección clonal, ¿no? Ustedes saben, si el linfocito está inmaduro y encuentra un antígeno con el que tiene mucha afinidad, entonces su destino es de elección. Este señor Ray Owen en 1945 demostró que terneros mellizos que compartían sistema vascular común en útero eran mutuamente tolerantes a injertos de piel del uno al otro. Muy interesante, mire. Esta es una raza, esta es otra. Se obtiene un híbrido. Este híbrido tiene mellizos que comparten pues el sistema vascular en útero y luego cuando este crece y este crece se pueden hacer
injertos de piel del uno al otro y no hay rechazo, ¿no? Eso fue una observación pues muy interesante de parte de este investigador, Ray Owen. Pero luego ya Peter Middleworth, premio Nobel posteriormente en los 50, llevaron a comprender los mecanismos responsables del rechazo de trasplantes y de la inducción de tolerancia neonatal. Esto lo hicieron pues con experimentos con ratones de cepas diferentes, donde demostraron pues que cuando los ratones adultos de una cepa se les colocaban injertos de piel de otra cepa, ellos rechazaban ese injerto y entonces lo denominaron que la cepa era histoincompatible. Claro que es una cepa de ratón. Son ratones de una misma cepa, son ratones que son muy similares genéticamente, ¿no? Muy parecidos genéticamente. Y ratón de otra cepa, ¿no? Aquí este es cepa CBA, esta es BAL, ¿no? O sea, son genéticamente diferentes. Observen que cuando son adultos había rechazo, ¿no? Si se le ponía injerto de piel de este ratón a este, había rechazo. Pero si a este se le sacaban células esplénicas y se le colocaban a un ratón recién nacido de la otra cepa, cuando este crecía, no había rechazo. Entonces, eso fue lo notable de los experimentos de Medaworth, ¿no? Hoy día entendemos pues que este rechazo en estadio adulto se daba a que las moléculas MHC eran diferentes porque pertenecían a cepas diferentes. Ahora, cuando volvamos a hacer hincapié en el experimento de Medaworth con el ratón recién nacido, cuando los ratones, por ejemplo, de la cepa A se les inyectaron en las primeras 24 horas células esplénicas de la célula B, no rechazaron injertos de piel. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Aquí tenemos el neonato, aquí el adulto. Si le ponemos injerto de la cepa B, lo rechaza, ¿no? Pero si al neonato de la cepa A le ponemos células esplénicas de la cepa B o de un híbrido entre A y B, cuando este ratón adulto de la cepa A se le coloca un injerto del ratón de la cepa B, lo acepta, ¿no? O sea, esto era crítico, ¿no? Ponerle en las primeras 24 horas células esplénicas de la cepa que se quería ser tolerante. Este es Medaworth, este es Peter Medaworth, ¿no? Entonces, ¿qué indicaron los estudios de Medaworth y sus colegas? El sistema inmune en desarrollo, en particular el componente de células T del ratón neonatal, era tolerizado por antígenos MHC foráneos expresados sobre células del donante de la cepa B, y que la tolerancia de las células que expresan el MHC foráneo era de larga duración. Ese fue el aporte notable de los estudios de Medaworth para la inmunología. Hoy, ¿cuál sería el mecanismo por el que se induce tolerancia en el sistema neonatal? Lo más seguro, de elección de células T específicas para moléculas de MHC histoincompatibles, lo que mencionamos ahora de la teoría de la selección clonal, ¿no? O sea, si la célula está todavía inmadura, ¿no? Si la célula todavía está inmadura y se encuentra con un antígeno con el que tiene afinidad, esa célula, su destino es eliminación de elección. Y la otra pregunta, bueno, ¿cómo se mantendría ese estado tolerante? Parece que es crucial persistencia de un número muy pequeño de células del donante. Bueno, vamos a ver ahorita cómo es la regulación de la muerte celular en linfocitos inmaduros y en maduros. Bueno, sabemos pues que es fundamental para la homeostasis, para un buen control de la respuesta inmune, que haya mecanismos que regulen la producción y la eliminación de poblaciones de linfocitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
En los órganos linfoides primarios se regula cuidadosamente el número de linfocitos en desarrollo. De hecho, se estima que en el timo mueren hasta el 90% de las células T en desarrollo. Aquí estamos hablando entonces de tolerancia central, ¿no? Y esto es la teoría de la selección clonal, para que aprovechemos y la entendamos o la recordemos mejor, ¿no? Si aquí este receptor, ¿no? Estos receptores que se generan aquí, tienen eh, eh, afinidad por lo propio, entonces son muertos, son eliminados, ¿verdad? Pero si los receptores no tienen afinidad por lo propio, entonces pueden abandonar el órgano linfoide primario, ¿no? ¿Cómo ocurre la muerte o la eliminación de las células T? Ya lo sabemos, preferencialmente por apoptosis, ¿no? Y hay varias instancias, ¿no? Que ya la habíamos mencionado. Si el precursor falla en reordenar exitosamente los genes necesarios para un TCR alfa, beta o gamma delta, entonces ese precursor no se selecciona positivamente sobre la molécula de MHC de las células epiteliales tímicas, ¿no? ¿De acuerdo? En este momento. Una célula también se elimina por selección negativa si expresa un receptor específico para el antígeno propio, lo que mencionamos ahora. Si aparece teniendo este timocito en maduración mucha afinidad por el antígeno propio, entonces es eliminado. Entonces ahí estamos en tolerancia central. Claramente esto es el timo, ¿no? Ahora, ¿por qué el número de linfocitos maduros debe también estar bajo fuerte regulación? Porque recordemos que después de la estimulación antigénica hay un incremento en el número de linfocitos específicos para el antígeno y hay un incremento en el número de linfocitos y de otras células efectoras que se reclutan durante el curso de la respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, si se requiere respuesta celular, acuérdense que se reclutan células de la inmunidad innata para que participen en la inmunidad celular, como macrófagos, por ejemplo. Ahora, también, ¿por qué? Porque una vez se ha eliminado el antígeno, es fundamental poder disminuir el tamaño de ese pool de células activadas, ya que el cuerpo se llenaría rápidamente con una población en expansión de esas células. O sea, esas células no pueden mantener ese tamaño de, de, de población como célula activada. La respuesta entonces a la mayoría de los antígenos termina en supervivencia de una población menor de células antígeno específicas que duran bastante, que van a constituir pues lo que llamamos las células de memoria, ¿verdad? Y lo otro es que hay muerte por apoptosis de la mayoría de las células activadas. Por ejemplo, la muerte en el centro terminal de las células B maduras que no producen mutaciones de alta afinidad, ¿no? Entonces, eso es fundamental. ¿Cómo ocurre la muerte celular inducida por activación? Esto ya lo habíamos mencionado, de las células T. Esto es en inglés. Entonces, después de que la célula T se ha activado y en especial después de que hay estimulación antigénica repetida, se vuelve susceptible a apoptosis como resultado de esta interacción, ¿no? Faz ligando, ¿no? Entonces, esta interacción se da porque la célula T cuando se activa eh, eh, produce Faz ligando, ¿no? Incluso produce Faz ligando soluble, ¿no? Como lo muestra aquí la diapositiva, ¿sí ve? La célula naïf, la célula virgen, tiene Faz, expresa Faz, pero una vez se activa, expresa Faz ligando y expresa Faz ligando soluble, de tal manera que puede haber muerte autocrina y muerte paracrina, ¿no? Aquí sería paracrina y si por ejemplo, lo liberó esta y interactúa aquí, sería una muerte autocrina.
Entonces, una vez las células CTL se activan, destruyen sus blancos, interactúan una con otra vía faz ligando. Aquí lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta interacción? Desencadena una serie de vías bioquímicas que generan caspasas especialmente que fragmentan el ADN y por eso la célula muere por apoptosis. Y esto es lo que les comentaba ahorita de lo de la muerte autocrina y paracrina, ¿no? Mire, las células activadas pueden secretar FAS ligando e inducir suicidio colectivo, ¿sí lo ven? ¿No? FAS ligando soluble que puede ir a otras células que ya han sido activadas, ¿no? Porque están expresando FAS. Bueno, muy bien. ¿Cómo es la inducción de tolerancia en linfocitos T y B maduros? Entonces, pues ya lo hemos mencionado. Clave la interacción es FAS ligando, ¿no? Estas interacciones estarían jugando un papel crucial en la eliminación de células T y B con reactividad potencial a lo propio que escapan a la selección negativa en órganos linfoides primarios y que llegan a la periferia, ¿no? Esto ya lo mencionamos, aquí vemos pues estas caspasas que terminan fragmentando el ADN por interacción FAS-ligando, ¿de acuerdo? Está interesante mencionar pues que la FAS-ligando es una molécula trimérica porque FAS es monomérica, ¿sí ven? Trimérica interactúa con una molécula monomérica. Y este enganche en esta activación lleva pues a la generación de caspasas que fragmentan el ADN y muerte por apoptosis. De hecho, esto se ha demostrado en experimentos con ratones que presentaban condiciones autoinmunes, que presentaban cantidades grandes de células T en ganglio linfático y vaso, y demostraron pues mutaciones en el gen FAS, en el tema de la cepa linfoproliferativa y en el jefa ligando, en una enfermedad linfoproliferativa generalizada. De hecho, en niños se ha descrito el gen FAS mutado que desarrolla una condición autoinmune que se llama síndrome autoinmune linfoproliferativo o ALPS, ¿no? Entonces ustedes ven que en el 70% de los casos de este síndrome es por mutaciones en fase. Ustedes ven que esta es una condición que presenta heterogeneidad de locus, porque están involucrados otros genes, ¿sí? Por ejemplo, el de una caspasa, ¿no? Y observen que se han documentado que hay sitios calientes de mutación en el gen del FAS, ¿no? Donde aparecen involucradas mutaciones en el dominio extracelular, pero también mutaciones en el dominio intracelular, ¿no? Mecanismos que inhiben la activación de células T y B. Hay varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, interferencia de donor, de que haya interferencia en muchos de los pasos en la activación celular, ¿no? De tal manera que la célula se vuelva tolerante. Sin embargo, no hay claridad completa de los cambios intracelulares que determinan si una célula se activa o se toleriza. ¿Cuáles son posibles mecanismos? Cambio en el balance de señales positivas y negativas que alcanzan el núcleo, producción de señales diferentes cualitativa o cuantitativamente en diferentes pasos en cascadas de activación, ¿no? Entonces, si hay predominio de señales positivas, la célula T se activa. Si hay predominio de señales negativas, las células T o se deleccionan o se inhiben, ¿no? Y hay otro elemento adicional que son las células T reguladoras o supresoras que posteriormente mencionamos. ¿Cómo es la inhibición de la activación de las células T? Entonces hemos dicho pues que para que esta interacción APC-célula T termine en activación, requiere de señales coestimuladoras, como lo vemos aquí, ¿no? Si hay coestimulación, la célula T se activa, pero si le falta coestimulación, la célula T se vuelve enérgica. Por ejemplo, si no hay la interacción B7-CD28,
la célula se energiza, ¿no? De tal manera que el ARN mensajero de interleuquina 2 se degrada rápidamente, no se produce interleuquina 2 y la célula termina siendo energizada, ¿no? Una célula energizada puede producir otras citoquinas, como por ejemplo interleuquina 3. Entonces, se cree que la ausencia de interacciones coestimuladoras es un mecanismo principal en el fenómeno de inducir tolerancia en la periferia de células T, ¿no? Y miren lo interesante, células de tejidos como páncreas, riñón, hígado y otros órganos normalmente no expresan moléculas coestimuladoras. Por lo tanto, bajo circunstancias normales, antígenos presentados por células de estos tejidos inducen anergia en lugar de activación. Sin embargo, si por ejemplo hay una infección o hay otro proceso de activación, estas células se van a ver expuestas a interferón gamma y pueden expresar moléculas MHC clase 2 y moléculas coestimuladoras y entonces volverse capaces de disparar la activación de células T. De tal manera que estas células se vuelven susceptibles a ataques inmunológicos que terminan en daño y en enfermedad, una condición de autoinmunidad, por ejemplo. Y todavía es mucho más probable que una APC con actividad coestimuladora pueda adquirir un antígeno tejido específico y disparar a las células T llevando a autorreactividad, ¿cierto? Autoinmunidad. Claro, se están probando herramientas terapéuticas, ¿no? Como por ejemplo, para manejar diversas situaciones clínicas, como por ejemplo, prevenir rechazo de trasplantes y tratamiento de enfermedades autoinmunes, y bloquear pasos en las interacciones célula presentará antígeno, célula T y la interacción colaboradora TB, ¿cierto? Con el ánimo de inducir tolerancia. Se ha intentado bloquear la función de moléculas de superficie celular, como por ejemplo la función CD3, que es típica de célula T, con anticuerpos anti-CD3, o la función CD4 con anticuerpos anti-CD4, o interacciones CD40, CD154, o que es esta misma CD40, CD40 ligando, o B7, CD28 con anticuerpos contra algunas de ellas, de tal manera pues que se evitaría la coestimulación y esto con el ánimo de aliviar enfermedades autoinmunes y evitar el rechazo en trasplantes. Pero por supuesto que todo esto en qué termina, como ustedes pueden inferir, termina en una inmunosupresión del paciente. La tolerancia de células T también se puede inducir interfiriendo pasos intracelulares en la activación de células T, ¿no? Que es el modo de acción de muchos fármacos, como por ejemplo ciclosporina y de otras moléculas más que posteriormente estaremos mencionando. Por ejemplo, aquí vemos que ciclosporina, crolimus, ¿no? Inhibe la producción de interleuquina 2 por parte de calcineurina, ¿no? Estos que son, todo esto que termina en MAP, son anticuerpos monoclonales, ¿no? Monoclonal antibody. Estos son, pues, que están evitando que haya interacción entre el receptor e interleuquina 2, ¿no? Y por lo tanto, la cascada de respuesta proliferativa de la interleuquina 2. Por ejemplo, el sirolimus, ¿cómo es? Es rapamicina, ¿no? Interfiere en que salga de la fase G de la interfase y pase a la fase C. Es decir, ahí es una inhibición mitótica. Y la azatioprina, hay un mecanismo de inhibición de síntesis de ADN. Bastan unos venenos bien complicados. Bueno, inhibición de activación de células B. Pues bueno, ya sabemos
que para que una célula B prolifere y se diferencie en una célula plasmática requiere de múltiples señales secuenciales provenientes de citoquinas producidas por células colaboradoras, como lo vemos aquí, ¿no? Si hay cooperación de la T, entonces a través de las citoquinas puede inducir cambio de clase a un tipo específico de anticuerpo, ¿no? Y a una respuesta inmune específica. Por ejemplo, estos tienen que ver con inmunidad celular, ¿no? Y estos tienen que ver con inmunidad humoral. De tal manera que sin colaboración, ¿verdad? Sin la colaboración, ¿no? Si no hay colaboración de T a célula B, entonces esta célula B no se puede transformar en célula secretora de anticuerpos y entra en anergia. Entonces, administrar antígenos que eviten participación de células T, como por ejemplo en grandes dosis, o por ejemplo que sean antígenos solubles, pueden generar una activación parcial de células B porque van a involucrar a sus receptores inmunoglobulina específicos, o el desarrollo de un estado de no respuesta si no hay señales coestimuladoras. Mecanismos potenciales de regular función de linfocitos adicionales a los que ya mencionamos. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos de elección clonal, la energía clonal. Estos vamos a hablarlos ahora, linfocitos T supresores, las citoquinas que se inhiben recíprocamente, helper-1 y helper-2, la red de idiotipos y el mecanismo de retroalimentación por anticuerpos. Entonces, hablemos de la supresión activa vía células T. Estas células T que se llaman reguladoras o supresoras son capaces de suprimir de manera específica respuesta funcional de otros linfocitos, ¿no? Como lo vemos aquí. Entonces aquí vemos que esta es una célula T reguladora y esta es una célula T CD4 efectora. Entonces observen que esta célula T reguladora a través de una secreción de citoquinas pueden inhibir la función de la célula TCD4, ¿no? Eso es lo notable de estas células T reguladoras. Se han descrito involucradas en regulación negativa de respuestas a antígenos que entran a través de mucosa y en prevención de rechazos a injertos. Células supresoras reguladoras pueden proveer un mecanismo de seguridad para prevenir activación de células con potencial de autorreactividad. ¿Se acuerdan estas que hablábamos que no alcanzaron el umbral crítico, ¿no? Que escapen del tamizaje, que escapan del tamizaje protector de elección clonal y de energía, y de la anergia. Oye, es que alergia no, anergia clonal. Células T con función supresora, entonces, no tienen un fenotipo único que las distinga de otras células T, alfa-beta, son células T alfa-beta, aunque normalmente son más CD4 que CD8. Incluso hay gente que piensa que no son una población única de células T, cuya única función sea suprimir respuesta inmune, sino más bien que puede ser que una población de células T pueda funcionar temporalmente como célula supresora si hay una citoquina apropiada en su entorno, ¿no? Entonces aquí tenemos varios mecanismos en que la célula T puede generar inhibición, ¿no? Por citoquinas, por efecto citolítico, por inhibición de maduración de la APC o por competencia propiamente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este caso. ¿Qué citoquina es un supresor potente de proliferación de muchos conjuntos de células T y B? Este factor de crecimiento tumoral beta, ¿no? Aquí lo vemos. Miren. Esta célula T reguladora que está generando factor de crecimiento tumoral beta que suprime la proliferación de subconjuntos de células T y B, ¿no? O sea, es a través de una citoquina.
Lo otro que mencionábamos es que las citoquinas producidas por un subconjunto de células T pueden inhibir el desarrollo y función del otro subconjunto, ¿verdad? Otro mecanismo de regular función del linfocito es el hecho de que TCD8 puede ser citotóxica sobre otras células T o B que expresen péptidos foráneos, por supuesto. Si una TCD8 encuentra que una célula TCD4 está presentando péptidos foráneos, se vuelve una célula blanco, ¿no? O si lo mismo está haciendo una célula B. Aquí estamos mostrando pues que los linfocitos T helper 1 a través de su perfil de citoquinas están induciendo la respuesta celular, pero a la vez están inhibiendo la respuesta humoral. Lo mismo los T helper 2 a través de estas citoquinas están promoviendo la respuesta humoral y la eosinofilia, pero a su vez están inhibiendo la función helper 1. Este es otro mecanismo propuesto por un premio Nobel, Niels Jerne, ¿no? que postula que el sistema inmune está controlado por una red en las que los productos de los genes de las regiones variables, lo que llamamos idiótopos, acuérdense que el idiotipo es el conjunto de idiótopos, presentes sobre un anticuerpo o sobre los receptores antígenos específicos de las células T y de las células B, se podrían reconocer como inmunogénicos en el huésped, ¿no? Entonces, ¿qué se propone? Que hay unos lazos de control que involucran conjuntos múltiples de células T y B, aunque no está clara todavía la evidencia experimental de esa propuesta. Entonces aquí lo vemos, la regulación idiotípica. Entonces aquí vemos un linfocito B, esta es una inmunoglobulina de membrana, pero otro linfocito puede producir un anti-idiotipo contra este clon del linfocito, ¿no? E incluso otro puede producir un anticuerpo contra un idiotipo de la inmunoglobulina de membrana de este. Lo mismo a nivel del TCR, pues, de la misma manera. Acuérdense del tema de los idiótopos. Un idiótopo puede estar dentro del parátopo o por fuera del parátopo. Aquí estaría dentro del parátopo y aquí estaría por fuera del parátopo. Bueno, en esencia, ¿qué es lo que dicen Jerne y los seguidores de esta propuesta? Lo que dicen es que, por ejemplo, miremos con detalle esta imagen. Inmunización con un antígeno puede llevar no solamente a que se produzcan anticuerpos antígenos específicos, como es este, si ven, este es el antígeno, este es un epítopo, aquí se está generando un anticuerpo, ¿no? ¿No? Pero también pues se pueden generar anticuerpos contra el clon de anticuerpos que reconoce al antígeno, ¿no? Como lo ven aquí, hay un anticuerpo 2 que reconoce el anticuerpo 1 e incluso el anticuerpo 3 puede reconocer el anticuerpo 2 y esto pues configuraría una red, ¿no? De tal manera que esa red terminaría inhibiendo la respuesta inicial del antígeno. Y la otra es que la red de idiotipos también se puede generar por anticuerpos que reconocen idiotipos del anticuerpo que inició la respuesta. Como por ejemplo aquí, mire, el anticuerpo 1 tiene este idiotipo, pero el anticuerpo 2 reconoce el idiotipo que está por fuera del parátopo, ¿sí? Entonces lo va a reconocer aquí. Mientras que este tercer anticuerpo reconoce, ¿no? el parátopo del anticuerpo 2 y finalmente estarán compitiendo por este idiotipo, ¿no? Bueno, hasta ahí dejamos ahorita y continuamos
con la siguiente clase sobre regulación de la respuesta inmune. Se las estaré enviando mañana.